Madrid, 1900. Ayer, como quien dice. Lardi, el Teatro Real, las noches del Apolo. Una época olvidada pero entrañable y maravillosa, que los de hoy no han conocido y que solo recuerdan unos pocos, donde vivir era un placer y en la que circular y aparcar era un recreo. Madrid hoy. La Villa del Oso y el Madroño se ha convertido en una gran ciudad. Coches, autobuses, semáforos, aire viciado y gente, mucha gente. Y prisa, mucha prisa. Como verán, una delicia. Lo de ayer sí que era un placer. Los niños podían jugar en los parques, los mayores pasear tranquilamente y tomar churros con chocolate por una perra gorda a las 5 de la mañana. Entonces la gente veraneaba con una mecedora, un pay y un botijo. El veraneo era privilegio de 6 u 8 ricos, y de los reyes, naturalmente. En cambio, hoy veranea este señor, y este otro, y este también, y esta, todos. Hoy veranea todo el mundo, incluso los ricos, porque ricos los ha habido en todas las épocas, aunque ahora haya más. Los escasos veraneantes de ayer iban a la Concha y al Sardinero, únicas playas de aquellos días donde había espacio suficiente y se bañaban así. Y hoy, ya lo ven. ¿Permiso? ¿Permiso? ¡Mi ojo! Perdone, ha sido sin querer. Es la divertida introducción de Verano 70, una película de Pedro Lazaga que rodó en 1969 para que se pudiese estrenar en 1970. No voy a decir que sea una genialidad, pero a mí me gusta, es una tradición personal, un compromiso propio, repasar esta película pues en torno a estas fechas, a últimos de junio. Siempre, casi todos los años, le echo una ojeada. Hoy por nuestras carreteras, pavimentadas cuidadosamente, bueno, con este bache no contábamos, permiten una circulación acelerada, atropellada, que origina esto. Ha comenzado el verano y con él las vacaciones, el descanso tan deseado, las compras, la fiebre, la prisa, la montaña, la playa, el mar. Ya digo que la factura de la cinta no va a ser para pasar a los anales de la cinematografía, para permanecer en la historia como cinta canónica del cine del siglo XX, pero sí que recoge un espíritu de un tiempo, que dirían los cursis. Los recursis dirían Zeitgeist, que ya es la repanocha, ¿no? Sí que recoge un momento de una sociedad y de un tiempo de vida de los españoles, ¿no? Recoge esa época de los primeros 70 o finales de los 60, en la que están acabándose los famosos 30 gloriosos, que a nosotros como españoles nos tocaron muy de lado, muy periféricamente, pero bueno, algo se rasca. Y bueno, se rasca aquí en los personajes de esta película, que son gente de clase media alta. Este toldo no puede ser, don Juan. ¿Eh? Ya está comprometido. Usted sabe que tenemos el mismo todos los años. Sí, pero se le han adelantado. Bueno. Además, este año ha subido. ¿Otra vez? 4.000 los 3 meses. ¡Hala, hala! ¿Y qué quiere usted? Si el ayuntamiento nos empuja, la empresa también tiene que empujar. Ustedes no es que empujen, es que atropellan. Yo soy un empleado y gano lo mismo. Todo eso se lo dice a mi mujer, a ver cómo reacciona. ¡Eh! ¡Niños! ¡Miki! ¡Que no habéis hecho la digestión! ¡Venid aquí! ¡Rocío! ¡Vamos! ¡Salid del agua! ¡Salid del... Vamos. Vamos a salir de ahí. Que vais a mamá, ¿eh? Niños... ¡Juanete! ¡Hola! ¿Cómo estás desde el año pasado? ¡Hola! ¡Tío guapo! Chico, qué chupado estás. Es que se ha pegado un invierno de Sí. Cuando salí de las anginas me metí con una... No todo el país vivía como viven estos arquetipos, que están muy bien escogidos, ¿no? Se nota que son un funcionariado del Estado, o pequeño mediano empresario boyante. Entonces, bueno, el que quiera ver la película, que la vea. Tampoco es muy importante eso. Lo que quiero decir es que, bueno, había en aquel momento eso, el mundo occidental pues aún vivía en los 30 gloriosos, que era
ese mundo keynesiano hacia arriba. Los estados-nación canónicos aún eran importantes, Francia aún parecía un gran país, un país verdaderamente importante, y todo tenía un cierto brillo esperanzador. Aún no había estallado la crisis del petróleo y las cosas más o menos pues parecía que el futuro siempre era hacia mejor, no como en estos momentos en el que el futuro es a peor. El 14 de marzo anuncié la activación del estado de alarma y nuestro país se paró en seco. Recuerdo las palabras que utilicé como nuestra columna vertebral para vencer al virus: sacrificio, resistencia y moral de victoria. En unas horas, en el día de mañana, ya quedará definitivamente levantado el estado de alarma en el conjunto del Estado. Ahora que ya no resulta necesario... Pues en eso estaba cuando Pedro Sánchez salió a oficializar, a declarar que se ponía fin al estado de alarma, este periodo especial que hemos vivido desde el 14 de marzo, y un poco pues a anunciar que habíamos salido del túnel que entramos en marzo, en el que el panorama y el contexto social de un tiempo y de un país era uno, y parece ser que a la salida de ese túnel que supone el estado de alarma o el periodo especial o de excepción, iba a decir casi antes, que impuso el gobierno, porque casi es un periodo de excepción por el asunto del COVID, pues resulta que cuando salimos de ese túnel, si lo podemos interpretar así, si podemos hacer y jugar a esa metáfora, pues nos encontramos con un paisaje nuevo y diferente. Desde posiciones del gobierno y de su entorno lo llaman nueva normalidad, y desde posiciones de oposición a gobierno o de incluso círculos conspiranoicos lo denominan New World Order, en inglés, NWO, o NOM, Nuevo Orden Mundial, cosa que a mí me hace muchísima gracia. Vamos a ver, yo he escrito ese artículo porque es una especulación romántica el artículo, porque ya comprendo que va a ser muy complicado que se pueda poner efectivamente en la práctica, ¿no? Pero hay una unanimidad entre los que ahora tienen el poder de que hay que ir a un nuevo orden mundial. Hay que ir a un nuevo orden mundial. Eso que ahora también llaman la nueva normalidad, que Pedro Sánchez identificaba el otro día en uno de sus discursos como el nuevo orden mundial, porque los Estados-nación se han visto desbordados en sus funciones, en sus limitaciones, para atender una cosa que es una pandemia global, ¿no? Una pandemia global que va a producir una catástrofe económica, una ruina a escala planetaria. Y, esto de los nuevos órdenes mundiales a mí me recuerda un poco a cuando escuchas a los del cambio climático, ¿no? Cuando te dicen lo del cambio climático, pues siempre sacas la sensación de que a lo largo de la historia de la Tierra siempre ha habido unas temperaturas estables y nunca ha habido cambios climáticos, cosa que es falsa, porque ha habido glaciaciones y épocas de calor y épocas de frío a montones. Lo mismo ocurre con el nuevo orden mundial. Yo estaba viendo esta película que había sido rodada en la década de los 70 y en aquella época, pues ya digo que es un tiempo pasado que ya no volverá, había un orden mundial muy distinto al que hay ahora. Un orden mundial que se vino abajo en 1990 con la caída de un muro, del Gran Muro. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en 4 zonas. Berlín quedó en la parte soviética, pero al ser la capital decidieron dividirla. Cada una de las 4 grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. Lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Winston Churchill popularizó como la cortina de hierro, un muro ideológico que separaba estos dos modelos antagónicos. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
Empezaba así lo que conocemos como la Guerra Fría, y con ella la narrativa de un mundo bipolar que estaba enfrentado. Alemania se convirtió en la síntesis de esa división. En el oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron para crear la República Federal de Alemania. En el este quedaba la República Democrática Alemana, un estado satélite de la URSS como lo eran Polonia, Hungría o Checoslovaquia, entre otros. Berlín quedaba como una isla encerrada en la parte del bloque socialista. Con los años, esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, no solo porque los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2,5 millones de personas huyeron de la parte este a la oeste desde 1949 hasta 1961. Muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades del lado occidental. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad. Y así, la noche del 13 de agosto de 1961 empezó la Operación Rosa, que en pocas horas y para sorpresa de muchos, levantó el muro de Berlín. En los años siguientes se transformó en una barrera casi infranqueable, hecha de losas de más de 3,5 metros de altura y reforzadas con cables de acero. Además, tenía rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros policía y lo que llamaban una franja de la muerte, vigilada por torres con policías armados. El muro se extendía 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín occidental. Así que ya a lo largo de mi vida, pues yo por lo menos voy a vivir 3 órdenes mundiales. El previo al del Gran Muro, el que hubo entre el Gran Muro y la epidemia del COVID y lo que venga. Por lo que veo, esto de los órdenes mundiales que cambian es una cosa bastante habitual y común, no tiene ninguna cuestión de orden especial. Entonces por eso me hace tanta gracia, ¿no? Cuando escucho a la gente que viene un nuevo orden mundial, un cambio de valores. Por supuesto, sí, está produciéndose una transformación, un cambio importantísimo. Yo creo que esa es la sensación que he tenido todos los días durante este estado de alarma. Cuando abría los periódicos, a mí me daba la impresión de que el poder de Estados Unidos por días iba disminuyendo de una manera precipitadísima. O sea, que la superpotencia que era cuando yo era un niño, aquella gran superpotencia enfrentada a la otra superpotencia, había abandonado esa posición y que el ascenso de China era imparable. Y ahora con esta historia de las estatuas que se vienen abajo y tal, pues claro, eso nos queda clarísimo. Es una de las batallas más célebres de la historia, en la que se enfrentaron una de las mentes militares más extraordinarias que han existido y una alianza europea. En un lado, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. Frente a Napoleón, un ejército de aliados británicos y holandeses comandados por el duque de Wellington. 250.000 soldados de infantería. 100.000 hombres de caballería, 900 cañones. El 18 de junio de 1815, estos hombres y sus armas se enfrentarían para determinar el destino del mundo. En un pequeño rincón de Europa, en un lugar llamado Waterloo. Jugando un poco al Risk, que es un juego bastante divertido, que es este de arreglar el mundo en YouTube, pues lo que queda claro es que sí que vamos a un nuevo orden mundial, pero como algo natural, no como una conspiración perpetrada desde salones ignotos con grupos encerrados en salas oscuras. No, vamos a un nuevo orden mundial definido por corrientes históricas y por procesos históricos, en el que parece ser que, o eso es lo que de momento, a mi juicio, se consigue distinguir entre toda esta humareda,
no diré la potencia hegemónica, porque yo creo que no hubo tampoco grandes potencias hegemónicas, pero una de las... O sea, a lo largo de estos 2 últimos siglos, desde 1815, cuando ganaron a Napoleón en Waterloo, siempre ha habido una potencia anglosajona, o el Reino de Inglaterra o Estados Unidos, en el primer escalafón del mundo, de las potencias mundiales, en el primero. Después había otras que la podían hacer sombra o estar cerca de ella, pero siempre en el primer escalafón estaban una potencia anglosajona. Así que son periodos muy largos, son casi 200 años en los que la primacía la tenía una potencia anglosajona. Y parece ser que se va a dar un cambio en el que el primer escalafón va a ser ocupado por una potencia que no es occidental, que es China, y que, claro, va a causar muchas incógnitas al personal. Pero bueno, veremos cómo funciona la cosa. Siempre nos quedará para recordar los buenos tiempos gloriosos de Occidente, pues el cine de Hollywood y las películas de vaqueros y de ejércitos heroicos en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto todos anglosajones.